Semana, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos actualizó sus perspectivas. Estima que la economía mexicana registrará una grave recesión en este 2020 por la pandemia. La caída del Producto Interno Bruto será de hasta de 8.6%, es lo que dice la OCDE. Gracias al maestro Alberto González Pandiela, él es el jefe de la sección México y Costa Rica del Departamento de Economía de la OCDE, que está con nosotros. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días desde París a todos. Gracias y saludos hasta París. Bueno, 8.6% suena todavía menor esa perspectiva que, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento de JP Morgan. Sí, todas las instituciones están actualizando sus proyecciones y van todas en la misma dirección. Nuestro pronóstico es relativamente sombrío para México y también para todas las economías de la OCDE y para todas las economías de la región. Hay en estos momentos mucha incertidumbre sobre cuál es la situación y cómo va a evolucionar. Y eso se ve también en la disparidad de las cifras que vamos viendo que van saliendo cada día. Digamos, ¿qué hacer en México para pues, tratar de contener esta caída del Producto Interno Bruto? Sí, yo creo que les han tomado muchas medidas en diferentes direcciones, medidas sanitarias, medidas fiscales, medidas financieras, medidas monetarias, y el objetivo debe ser que esta crisis, que es en origen sanitaria, no se convierta primero en una crisis financiera y en una crisis económica y social de gran calado. La parte financiera, yo creo que de momento se está haciendo las cosas bastante bien en todo el mundo. Las medidas que se han puesto han evitado que haya por el momento una crisis financiera. Entonces la cuestión debería ser dar un apoyo a aquellos sectores que están más afectados por la pandemia, y creemos que eso debería ser centrarse en dar apoyo a aquellos trabajadores que han sufrido una pérdida de sus ingresos, en particular aquellos en el sector informal que están menos protegidos por otros programas sociales, y muy importante también por el lado de las empresas, las empresas que eran plenamente viables antes de la pandemia, antes del confinamiento, asistirlas para que sobrevivan, para que no quiebren y que estén ahí para que sean un motor en la recuperación. Ahora, aquí en México se ha hablado mucho se ha criticado al gobierno porque no ha planeado o ejecutado un programa de apoyo importante a las pequeñas y medianas empresas que ante este parón económico están en peligro de no sobrevivir. ¿Cómo lo ven ustedes en la OCDE esto, por ejemplo? Sí, lo que hemos visto en muchos países de la OCDE se han hecho paquetes fiscales muy considerables para apoyar a los trabajadores y también a las empresas. México, por su situación fiscal, tiene menos espacio fiscal. No puede hacer esos programas grandes que hemos visto en otros países de la OCDE. Pero sí es cierto que las cuentas públicas se han manejado con cierta prudencia en los últimos ejercicios y creemos que hay algo de margen para hacer algo más. Y en ese sentido, ese margen que hay, creemos que es importante que se utilice bien y apropiadamente, y en ese sentido creemos que el énfasis de esas medidas adicionales podría estar, por una parte, en aquellos trabajadores directamente afectados y, como comentabas, también las empresas. Y ahí el objetivo es las empresas que eran viables, que funcionaban, que daban empleo antes de la pandemia, ayudarlas a que sigan, a que no quiebren y a que estén ahí cuando se inicie la recuperación. En el pasado, con varias crisis y recesiones que ha atravesado el país, esta semana publicábamos el dato aquí en el Heraldo de que en 40 años México ha enfrentado 9 recesiones. Y eso ha impedido un despunte de la economía con el vigor que se requiere. En el pasado, la banca ha sido un factor en contra de la economía en cada momento. Hoy lo es a favor, hoy juega a favor, tiene fortaleza, ha hecho planes, pero el gobierno y la iniciativa privada pareciera que van en dos caminos distintos. Y la crítica es que se necesita en este momento coincidir, unirse para sacar adelante a la economía en esta recesión profundísima. Sí, en efecto. En cuanto a la situación financiera de México, nuestra valoración es que es muy robusta.
Hemos visto que las actuaciones del Banco Central también han sido muy importantes para sostener al sistema financiero, para darle liquidez. Y ahí me gustaría destacar que en los últimos meses hemos visto unos choques muy significativos en el sentido de que ha habido una gran salida de capitales de economías emergentes, no solo de México, de todas, y también una gran depreciación del peso. Son choques muy grandes desde una perspectiva histórica, y entonces yo creo que es importante darse cuenta y valorar que, digamos, no han desencadenado una crisis financiera. En ese sentido, creemos que el sistema financiero y el marco de políticas macroeconómicas de México es sólido, ha sido sólido en los últimos tiempos y lo está demostrando. Y creemos que es importante, uno de los, digamos, el foco, una de las grandes preocupaciones es el empleo, el desempleo. Creemos que el desempleo en México va a subir a niveles históricos y eso tiene una importante repercusión en el aspecto social. Y entonces ahí vemos que el énfasis en preservar el empleo, en crear empleo, es importante de cara al futuro. Hay algún elemento positivo en cuanto a las posibilidades de revitalizar la inversión en México, que es el nuevo tratado comercial que va a entrar en vigor en las próximas semanas, y eso es un elemento, un viento a favor para México. Se pueden hacer más cosas y por ejemplo, en el terreno de las regulaciones ha habido progreso en México, sobre todo a nivel federal, pero hay un poco de terreno para seguir mejorándolas, para hacerlas menos costosas, para disminuir el coste burocrático, y eso ayudaría a que la inversión del sector privado despegara más fuerte. ¿Cómo ven desde la OCDE el papel de México o la posición de México en medio de esta disputa, guerra o diferendos comerciales e incluso de otra índole entre China y Estados Unidos? ¿Cómo le corta a México esto? ¿A favor, en contra o simplemente nada? México es una economía abierta y en ese sentido depende mucho del comercio, con lo cual todas estas tensiones comerciales a las economías abiertas, incertidumbres comerciales, pues son un aspecto negativo. Pero al mismo tiempo, quizá en México es una de esas economías que por su posición geográfica, también por su especialización, esas tensiones comerciales, hay también oportunidades para México. Y de hecho, antes de la pandemia veíamos aspectos positivos. Veíamos que México estaba ganando cuota de mercado en el sector de las manufacturas en Estados Unidos. Esos son indicadores muy positivos. Y en ese sentido, esperamos que el nuevo tratado comercial sea ahí otro elemento positivo y que esos elementos positivos que veíamos antes de la pandemia en el aspecto comercial, en la relación entre Estados Unidos y México, se refuercen. En México, en este gobierno se ha hablado mucho, se ha condenado, se ha criticado la política neoliberal y se ha culpado a esta corriente en las últimas décadas de tenernos hasta este momento en la posición en que estamos. ¿Se puede hablar ya en este momento de algunas lecciones que nos ha dejado la pandemia, sobre todo económicamente hablando? Una lección importante es que todo el mundo está muy interconectado. Entonces, las estrategias proteccionistas en todos los aspectos dejan a todo el mundo peor parado de lo que estaba. Entonces, hacia adelante, yo creo que uno de los grandes mensajes es la cooperación. Y va a ser necesaria no solo en aspectos económicos, sino un aspecto fundamental va a ser el aspecto sanitario. Es importante que haya una gran cooperación internacional para, una vez que la vacuna esté disponible, para que llegue a todo el mundo y esté disponible para todo el mundo. Y en ese sentido creemos que una de las recetas mirando hacia adelante es la cooperación. Es digamos, el camino para que todo el mundo esté en una mejor posición. Y ello también incluye el aspecto comercial.
los cambios de reglas recientes a la inversión, hablando por ejemplo en materia energética que ha hecho el gobierno mexicano, la cancelación del aeropuerto, por ejemplo, de la Ciudad de México, privilegiar las energías, la generación de energías con carbón o con petróleo. ¿Cómo influye en los inversionistas? ¿Cómo queda México parado frente a la inversión internacional? Sí, uno de los grandes retos pendientes que México tenía era recuperar la inversión. Si miramos el gráfico de la inversión de México es espectacular porque está decayendo y no solo los últimos 2 años, llevaba decayendo incluso anteriormente. Entonces, y veíamos ya que antes de la pandemia la situación económica de México se estaba debilitando. Y ahí el gran reto es recuperar la inversión, y no solo la inversión pública, es también la inversión privada. Y bueno, nosotros tenemos una serie de indicadores sobre las regulaciones en los mercados y ahí vemos que México todavía tiene mucho espacio para mejorar. Entonces, disminuir la carga regulatoria y disminuir también la incertidumbre regulatoria, esas son tareas que no hay que postergar y que eran vitales antes de la pandemia y son aún más ahora que tenemos que enfrentar el coste económico y social del COVID. De acuerdo, pues maestro Alberto González, jefe de la sección México y Costa Rica de la Economía de la OCDE, gracias por este contacto desde París. Buena tarde por allá. Muchas gracias por la oportunidad. Un buen día a todos. Buen día.